6 de la mañana, 23 minutos. Saludamos a esta hora al embajador de Colombia en Washington, en Estados Unidos, el doctor Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo para usted y todos los oyentes de la FM. Bueno, felicitaciones. Finalmente se dio el encuentro Biden, presidente Iván Duque, y esto lo logró usted. Pues muchas gracias, Luis Carlos. Contento por Colombia, ¿sabe? Porque sentimos ayer afecto a nuestro país, respeto por lo que ha hecho el pueblo colombiano, que tenemos dificultades, tenemos problemas, pero cuando nos comparan con el resto del mundo, se reconoce en Colombia un país importante y un país que tiene que decir. Así que me siento sobre todo contento por Colombia. Doctor Pinzón, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que a Colombia le den esa designación? Pues Luis Carlos, yo creo que es muy importante contar que Estados Unidos tiene varios niveles de relación y de cooperación con distintos países. Y a varios los considera países amigos, países socios, pero a muy poquitos en el mundo los considera aliados principales. Los aliados principales para Estados Unidos son dos tipos de países. Uno, o aquellos que forman parte de la OTAN, o dos, aquellos que no son miembros de la OTAN, pero por su carácter y su relación en materia de inteligencia, en materia económica, en materia política, diplomática y de relación en seguridad, se consideran también aliados. Ese es el típico ejemplo de una Australia, Japón, Corea del Sur, entre otros. A Colombia, a raíz del tema del Plan Colombia, y pues en 200 años de relación siempre se había avanzado mucho y había una relación estrecha, mucha amistad y demás, pero nunca se le había designado como país aliado principal, que es el estatus más alto. Y eso en la práctica lo que significa es ya mayor coordinación, no solo en temas bilaterales, sino en temas regionales y globales, y en la práctica acceso a capacidades en un momento dado con mucha más prioridad y más facilidad. Llámese inventarios de equipos en territorio nacional cuando así lo convienen los países, o acceso a material de exceso en defensa o préstamo incluso de equipos. Esas son cosas que quedan en ese marco y por supuesto cuando a un país se le establece en ese nivel, además hay coordinación para acceso a nuevas tecnologías, tecnologías de conectividad, tecnologías de comunicación, biotecnología, etcétera. Y en una era como en la que estamos hoy en día, con retos globales como los que hay, pues obviamente eso pone a Colombia como una de esas naciones que está básicamente jugando en los máximos niveles. Es un poco larga la explicación, pero quería que quedara muy claro para los oyentes y para los colombianos. Sí, no, lo entendemos perfectamente, embajador, con los buenos días. ¿Y qué respuesta hubo, o por lo menos qué reacción de el presidente Biden o de alguno de sus asesores ante la oferta de Colombia de suministrarle el petróleo que necesita Estados Unidos en vez de hacerlo con una dictadura como la de Maduro? Yo creo que abrieron mucho los ojos también, y fíjese que ahí es donde está el papel de poder tener relación de amigos y poder hablar de los problemas mundiales, pero con una perspectiva diferente. En el caso de Colombia, lo que bien se planteó fue: Colombia es un país que tiene en un momento dado una capacidad de incrementar su producción y de alguna manera participar más activamente en los mercados globales, y al hacer el análisis de por qué, de cuál es nuestro acceso a la tecnología, de dónde están las inversiones de Colombia, pues esto, debo decir, incluso abrió los ojos de los expertos en Estados Unidos en estas decisiones de seguridad nacional en medio, pues obviamente, de una crisis mundial que tiene disparados los precios de los commodities, generando una inflación global y obviamente buscando en este sentido pues una solución más cooperativa, pero al mismo tiempo también pues manteniendo los principios que deben tener los países como Colombia y Estados Unidos de defensa de la democracia y de los derechos humanos. Frente al mismo tema, con los buenos días, embajador, ¿en qué quedaron frente a Venezuela? Es decir, ellos siguen con sus negociaciones. Colombia, ¿qué
cambia su postura o no frente al vecino país? ¿Lo siguen considerando una dictadura? ¿El presidente es Guaidó, es Maduro? Fíjese, Darcy, que dos cosas. Primero, en formalidad de lo que comunicaron los dos países, precisamente se habla que uno de los temas más importantes para solucionar la crisis migratoria y de derechos humanos que hay en Venezuela es restablecer la democracia en Venezuela. En consecuencia, pues ambos países, Estados Unidos y Colombia, reconocemos que no hay democracia en Venezuela. Y ya en la posición de Colombia, que sigue siendo la misma, en el sentido de decir, la democracia, hay una dictadura que viola los derechos humanos, pero adicionalmente les recordamos las preocupaciones que tenemos. Es que nos preocupa que desde allí se proteja, si se quiere, la actividad del terrorismo, del narcotráfico, de la minería ilícita, del oro en contra del medio ambiente y la naturaleza, pero además, obviamente nos preocupa que han venido coordinando con algunas potencias extrarregionales, si se quiere, el fortalecimiento de capacidades que en un momento dado son utilizadas en contra de los intereses del mismo pueblo colombiano. Entonces, hablar con claridad es muy importante y eso fue lo que pudimos hacer también en esta conversación. Embajador, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Sobre ese tema, precisamente, entraron en detalle sobre lo que ha implicado la presencia rusa en Venezuela, el apoyo al movimiento de tropas, las preocupaciones sobre ciberataques en Colombia con los rusos. ¿Eso fue materia de la conversación? Doctor Juan Lozano, gusto saludarlo. Sí, fue materia de conversación. Obviamente, usted sabe que ahí hay unos márgenes de confidencialidad frente a lo que se habla ya en privado en estas reuniones, pero sin duda pudimos conversar de los temas de preocupación y obviamente argumentarlo de la manera apropiada entre ambas partes. Embajador, lo saluda Fernando Quijano. ¿Usted es partidario de que las relaciones comerciales con Venezuela, entre Colombia por supuesto, con Venezuela se normalicen, que en este nuevo ambiente de levantar algunas sanciones, pues que sea normal que tratemos de recuperar esos 7.000 millones de dólares que alguna vez transamos con los venezolanos? Doctor Quijano, un gusto saludarlo. Pues mire, el tema no es simplemente que uno quisiera tener todas esas exportaciones o tener todos esos mercados, eso sería ideal. Y creo que la manera en que eso volverá alguna vez es si en alguna ocasión volvemos a ver una democracia en Venezuela. Y es lo que más nos convendría, porque si bien es cierto, eso no sería una varita mágica que resuelve todos los problemas de un día a otro, al menos motivaría a que podamos coordinar en todos los niveles, políticos, de seguridad, diplomáticos, frente a las necesidades de la población, que es lo más importante, no olvidar los 2 millones de venezolanos que viven por necesidad, sino también, obviamente, en poder pensar en otras alternativas económicas, sí, y demás. Pero es el problema que hay hoy, es que eso es lo que no se puede hacer, y eso es lo que implica que Colombia tenga que seguir pensando en su propia seguridad, pensando en la seguridad de esos venezolanos, y al mismo tiempo también explicando al mundo por qué es tan importante que ese país vuelva a tener una democracia y no las situaciones delicadas que todos conocemos pasan a diario. 6 de la mañana, 32 minutos. Doctor Juan Carlos Pinzón, embajador de Colombia en Washington, gracias por estos minutos, muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias. Un saludo para todos.